terminar con lo anterior, muy sencillito. Es un cuadro súper pavote, pero es toda esta historieta de la variable, es una sola variable, la condición de actividad, es decir, relación con el mercado de trabajo, ¿sí? Cada vez que les suene algo de eso, antes de entrar en las condiciones de ingreso, de calificación y todo eso, que son cada una otra variable. Si yo tengo, si yo tengo toda la población, ¿sí? Mi primer clasificación, ¿cómo la divido? Hago una raya y pongo de este lado los que trabajan y de este lado los que no trabajan. Le hago una rayita para que señalar no, ¿sí? Tengo los que trabajan y los que no trabajan. Y después hago otra raya y pongo acá los que buscan y los que no buscan. Para determinar los ocupados, ¿cuáles serán? Los que trabajan y no buscan. Todos los que trabajan. Todos los ¿sí? que trabajan. Todos los que trabajan Busquen o no busquen. son ocupados. ¿Sí? Después vemos las condiciones, pero insertos están. ¿Sí? De los que no trabajan, tengo dos situaciones. ¿Cómo encuentro a los desocupados abiertos? Los que buscan. Los que Es decir, no trabajan, pero buscan. buscan. ¿Sí? ¿Y acá quiénes tengo? Los que están fuera del mercado de trabajo. Que se llaman inactivos. ¿Sí? Entonces, estos son los hoy inactivos y estos, todos estos, son la población económicamente activa. Es decir, pongo PEA, población económicamente activa. Este es el mundo feliz, ¿sí? Donde se supone que el niñito nace, es un inactivo, va a la escuelita, cuando cumple la edad de 18 o termina con la escuela, empieza a buscar trabajo, lo encuentra, trabaja toda su vida activa y después se jubila. ¿Está bien? Es un circuito divino, solo que su parentesco con la realidad es bastante remoto, ¿sí? Hoy día esa circulación no es así, ¿sí? Entonces, lo que hicimos rápidamente, porque así empezamos con los otros temas, lo que hicimos fue, además de estos desocupados, ¿sí? Que son los desocupados abiertos de este cuadrante, encontramos otra forma de ser desocupados, que son ¿cuáles? Ahora ya estamos inactivos. Otra forma de ser Los activos que buscan trabajo. exacto, ocupados que buscan trabajo. ¿Dónde los tengo? Dentro de las económicamente activos. Esta rayita quiere decir no. No. ¿Sí? Es decir, Cuadrante trabajan de y arriba. buscan. Acá tengo los demandantes de empleo ocupados. ¿Sí? Y después tengo otra franja, que me la mencionaron en el intervalo, de los inactivos. No están solamente los niñitos y los jubilados. Están también ricos que no hacen nada de esto, ¿sí? Y además están muchos que fueron hasta acá, pero se desalentaron al no encontrar y se volvieron para acá, ¿sí? Entonces acá hay una franja que separa dentro de los inactivos, porque de hecho ni trabajan ni buscan trabajo, pero por desaliento, un grupo que son los desocupados desalentados o inactivos marginales. ¿Qué porcentaje es? Los inactivos marginales, ¿qué porcentaje es? Lo que es una proporción que es mejor mirarla desde la desocupación. De los desocupados en un periodo,
Al siguiente encontraron trabajo un tercio. Un tercio sigue buscando y un tercio se vino acá. O sea que está dentro de ese 8,4, 8,7, 9,1, está dentro de... No. medido, No, Es un tercio más. Un tercio más. Porque eso es desocupación abierta. Sí. O sea que además no están dentro de los... o sea que además de los demandantes serían, o sea que desocupados, los demandantes, desocupados, Exacto. Malos inactivos marginales. Porque se han presentado Ese es el un otro montón de tercio. currículos, ¿Ok? han hecho un montón de cola y ya están hartos. Bueno, no, Fue esto... 28 veces al centro y ya no tiene un mango más para ir a Para buscar ir a a uno. buscar en la casa. Tal cual. Porque no es que le puede caer. Bueno, Traducción. era eso de... como para unificar. Todo lo que es, por ejemplo, cuando usted menciona el tema de prejubilados, Sí. también ingresarían aquellos pensionados también por la necesidad. ¿Cómo? Ay, no escucho. Las personas que también dentro de lo que es jubilado, Sí. en ese tercio inferior derecho de la imagen, del Sí. dibujo, entrarían también todo lo que es pensionados por discapacidad. Depende, porque hay pensionados por discapacidad que trabajan o que buscan trabajo. Lo que quiero decir que la condición de actividad, digamos, de buscar, de trabajar o todo eso, es previa a cualquier otra clasificación, ¿sí? Porque es fácil decir, bueno, fulano es estudiante o es jubilado o es ama de casa, que un jubilado, un estudiante, una ama de casa, todos pueden trabajar o pueden estar buscando trabajo, ¿sí? Es poco frecuente que los jubilados por discapacidad trabajen, pero los hay, o que busquen trabajo, pero los hay. Y lo que quiero decir que no es excluyente, ¿sí? ¿No? Bueno, arrancamos con la distribución, ¿sí? Bueno, así como decimos que el espacio de mercado de trabajo incluye distintas, que no las vimos, pero incluye distintas variables, ¿sí? El espacio del mercado de trabajo, y vimos sobre todo la condición de actividad y sus deformaciones, ¿sí? ¿Se reconocen que hicimos eso? Sí. No vimos ni categoría ocupacional, ni subempleo, ni tiempo, ni calificación. Bueno, no se puede todo comprimido, ¿sí? Así que vimos la inserción laboral gruesamente en el espacio del mercado de trabajo. Ahora vamos a el campo de la distribución. Distribución que está asociada a veces con la forma de estar insertos y otras veces con otras fuentes que también remiten a cómo se está inserto. Estar trabajando es una forma de estar inserto, pero estar no trabajando también es una forma de estar inserto, porque los ingresos de alguna manera a ciertos sectores les llegan, aunque no trabajen, ¿sí? Entonces, dentro del campo de la distribución, cuando uno ve hay un gran conjunto de circuitos de satisfacción de necesidades y distintos satisfactores, ¿sí? ¿Qué pueden ser satisfactores? Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, Atención de la salud. la atención de la salud, la educación, el vestido, el transporte, bueno, todo lo que es el acceso a los bienes y servicios producidos por la sociedad, ¿sí? Que ya vimos cómo la producía, ahora vemos cómo se distribuye. Los mecanismos de apropiación son múltiples. El más común, la compra. Tengo dinero, compro y accedo a data. Si no, el Estado sustituye mi compra, ¿sí? Porque este modelo también... Perdón. Este modelo también supone que hay un Estado que regula la relación entre el espacio del mercado de trabajo y el espacio de la distribución. Hay un Estado que regula esa relación y también las formas de conciencia, las formas ideológicas regulan esa relación, porque tiene que ver con la disputa social, ¿verdad? Entonces,
mirando la distribución, uno puede comprar objetos, puede apropiarse, puede robar, puede hacer cualquier tipo de estrategias, que eso uno lo puede estudiar cuando estudia las estrategias de vida de las unidades domésticas, cómo son las estrategias de recuperación y de obtención de bienes y servicios. Hay uno de los satisfactores, que es un satisfactor intermedio, ¿sí? Que no es un satisfactor directo, que es el dinero, ¿sí? Tener ingresos, excepto para los que tienen edad para acordarse del tío Patilludo, que se bañaba en una pileta con monedas, que ahí era un satisfactor directo. ¿Me explico el ejemplo? Ahí era un satisfactor directo, pero en general el dinero funciona como satisfactor indirecto porque se obtiene el dinero para comprar los otros satisfactores. Entonces, localizar la problemática de los salarios está en este campo de la distribución. Y también la localización de la pobreza y la indigencia. ¿Qué son la pobreza y la indigencia? Que no sea un acceso restringido a la distribución de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, tenemos todo un campo de ocurrencia de los fenómenos, que es el de la pobreza y la indigencia. ¿Qué quiere decir la pobreza y la indigencia? Uno determina la pobreza y la indigencia con dos referencias. Una, la alimentación. La alimentación que da lugar a lo que se llama la canasta básica alimentaria, hecha por nutricionistas, que acá había, me mencionaron nutricionistas acá en el intervalo. Nutricionistas hicieron una canasta básica alimentaria de lo que necesita una persona, vamos a ver con qué características, para su supervivencia durante un mes, ¿sí? Durante un mes están definidas en términos de kilocalorías los alimentos que requiere. Ahora, no solamente se requiere la definición de nutricionistas, porque por ahí pueden hacer una canasta óptima que optimice todas los recursos alimenticios, digamos, de los productos. Lo que es necesario es corregir esas canastas por usos y costumbres de nuestro pueblo, ¿sí? Porque por más que digamos tal es la canasta divina óptima, son productos a veces que no se consumen en una determinada sociedad. Entonces, a través de lo que son las encuestas de gastos de los hogares, se estudian los consumos de los hogares y se hace intervenir las prácticas culturales con respecto a la alimentación para ajustar estas canastas nutricionales. Y estas canastas nutricionales se les da un valor en plata. ¿Cuánto cuestan en determinado momento esta canasta? ¿Sí? Entonces, para fijar el parámetro de la indigencia, lo que se hace, me está faltando un capítulo. Esta canasta se atribuye o se calcula propia para un individuo de... Ahí está las copias. Por favor. Muchas gracias. Propia para un individuo, estoy buscando la edad porque hay una tabla entre 35. Bueno, ¿dónde puse la?
Me falta. Bueno, ahora la busco así no los distraigo. No, debe ser que se está fotocopiando. Bueno, entre un hombre adulto, después les digo las edades y les voy a dejar el comunicado, el informe, así que lo van a tener ahí puesto. Un hombre adulto, entre tantos y tantos tal y tal edad, y eso se convierte en el concepto de el adulto equivalente, que es la unidad de medida para esto. Entonces, en la canasta se define para el adulto equivalente con una hipótesis de un adulto varón entre esas edades y con actividad moderada, intermedia, ¿sí? Pero bueno, eso se toma como vara, como unidad de medida. Y en función de esa unidad de medida se definen las restantes edades y sexos, ¿sí? Cada, no sé, un adolescente, si el adulto equivalente vale 1, el adolescente vale 1 y un poquito, la mujer de menos edad, bueno, hay toda una tabla de cuánto vale en términos kilocalóricos en relación al consumo del adulto equivalente cada uno de los miembros a analizar. Entonces, una vez establecida esta tabla, lo que se hace es calcular para cada hogar, ya esto en la medición, ¿sí? Se calcula en cada hogar cuánto es la necesidad kilocalórica en términos de esta tabla, ¿sí? Entonces se sacan el porcentaje de, no sé, de cada uno de los miembros según su edad y sexo, y se compone el hogar en términos de adulto equivalente. Un hogar puede valer 2,50, 3,80, 4,20, ¿se entiende? En términos de esa unidad de medida. Y como se estableció un valor en pesos para el adulto equivalente, lo que se hace es multiplicar para el hogar el precio fijado para el adulto equivalente por el valor en adultos equivalentes del conjunto del hogar. Y eso pone el valor que necesita ese hogar según su composición por edad y sexo, cuánto necesita en términos monetarios para financiar su alimentación por un mes. No sé si soy clara, díganme si se entiende, porque es bastante engorroso. ¿Cómo? ¿Cómo? Valen diferentes, Sí, sí, todos constituyen el hogar y se fija la canasta básica alimentaria para este hogar con sus características, vale tanto, ¿sí? El valor es hogareño. ¿Cómo? El valor de la canasta es hogareño. Es el hogar, sí, el hogar. Es el hogar, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo establezco si este hogar le alcanza la plata o no le alcanza la plata para bancar su alimentación? Y entonces se compara, y esto es importantísimo, esto no son promedios, no son generalizaciones, se compara hogar por hogar lo que son los ingresos totales de ese hogar con la canasta básica alimentaria requerida por ese hogar. Si le alcanza, no está en la indigencia, y si no le alcanza, está en la indigencia. Primera moraleja, la canasta básica alimentaria del hogar es la que da lugar a clasificar al hogar como indigente o no, ¿sí? La indigencia se refiere a la alimentación, ¿sí? Segundo capítulo. Ya tenemos clasificada la población real y concreta, uno por uno los hogares, como indigentes o no. Segundo capítulo, hay
una relación que se estudia también a través de las encuestas de gastos, que resumen todos los consumos de los hogares. A través de esas encuestas de gastos se determina lo que es la canasta básica total, ¿sí? Es decir, se traen, además de los alimentarios, se traen todos los otros consumos con fórmulas estadísticas que representan el conjunto de los otros consumos, y la relación entre gasto alimentario y no alimentario. Esa relación entre alimentario y no alimentario es lo que comúnmente se conoce como el coeficiente de Engel. No Engels. El coeficiente de Engel es el que relaciona alimentario con no alimentario y permite fijar la canasta total. La canasta total, que también con mismo procedimiento o se aplica directamente el coeficiente de Engel. Tomemos el hogar que ya habíamos clasificado. Supongamos que no es indigente, que les alcanza sus propios ingresos para su alimentación, según la canasta básica alimentaria, ¿sí? Ese hogar podemos directamente, le aplicamos el coeficiente de Engel y se obtiene el valor total ya para ese hogar, de la canasta básica total. O si vamos como ya que el estripador por partes, a cada uno por su valor en términos de adulto equivalente, pero es más larguito, digamos, hacerlo por ahí, ¿sí? ¿Se entiende? A cada uno la proporción y se suma. El coeficiente de Engel es automático, está tabulado también, de acuerdo a que al nivel de estudio, ¿no? Es consumos de los hogares. Con la relación, porque a ver, no es una relación fija. En los sectores más postergados, la proporción de alimentos es mucho mayor que otros consumos, ¿sí? Y se va corriendo, ¿sí? Se va corriendo, ampliando los otros consumos a medida que sube la escala social, por decirlo así, ¿sí? Que sería luz, gas, eso lo tenés. Todos los otros consumos, ¿sí? Pero como en las encuestas de gastos se consideran todos los consumos, bueno, hay una síntesis de eso y se encuentra que, bueno, no quería ir tan atrás, pero bueno, es necesario. Lo que se busca como población de referencia para fijar los valores es el tramo de población que satisface sus necesidades alimentarias, ¿sí? Es decir, que sería un sector que entra con comodidad en cubriendo la alimentación, ¿sí? Entonces se toma y se descarta los sectores altos, se toma una franja intermedia para fijar la relación entre alimentario y no alimentario. Por eso yo no sabía, porque la encuesta de gastos, sí. Bueno, nosotros la dividían por nivel de educación, digamos, ¿no? Para hacer la donación, para pedir nuestra canasta en la provincia, la habíamos hecho en base a los economistas que trabajaban con nosotros, lo habían hecho en base a esa encuesta de gasto y lo segmentaban en base a nivel de estudio para armar nuestra propia canasta. Para claro, pero bueno, por la calificación, claro, sí, para la canasta profesional. Para la canasta profesional está muy bien. Eso se hace, si vos se hace se descarta lo más alto y se saca lo que no llega a canasta. Lo que no llega a la alimentaria, sí. Pero ahí no, claro, la educación es para recortar otro universo que era el que les correspondía a ustedes, correcto. Entonces las dos referencias para pobreza e indigencia es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Exacto. Y entonces, ¿qué hago? El mismo procedimiento. Perdón. Una pregunta, ¿no? Sí. Con la canasta básica alimentaria, sí. En una familia que entre todos ganan determinada cantidad de plata, pero
¿qué gasto? O sea, se te cruzan, esa es la duda que tengo. ¿Cómo? Se te cruzan algunos datos. Por ejemplo, te alcanza para comer por gusto, Sí. pero tengo que pagar la luz y tengo que pagar el gas. Con eso ya no me alcanza para comer. O sea, Correcto, es una de las discusiones. Es una de las discusiones cómo hacer entrar el tema de los complementos de la cocina. Luz eventualmente se puede cocinar de día, pero gas o algún combustible tiene que estar incluido. Es uno de los de las discusiones, correcto. Pero la canasta, como se está usando hoy, es la peladita de alimentos. Hay, vamos a decirlo, hay una nueva estoy hablando de años atrás y estoy hablando de una nueva metodología que ya antes de la intervención en el INDEC habíamos desarrollado con esos criterios es la llamada canasta de consumos mínimos. Ustedes pueden escuchar hablar de la canasta de consumos mínimos por otro lado, ¿sí? Que no está en esta línea de canasta básica alimentaria, canasta básica total. La canasta de consumos mínimos es un poco más generosa en cuanto a la alimentación, considera algunas cuestiones más en lo no alimentario y bueno, tiene, no sé, lujos asiáticos tales como salir una vez en el mes a comer una pizza con cerveza en una pizzería, ¿se entiende? Es decir, tampoco es wow, pero también era una metodología que consideraba coeficientes de Engels diferenciales. En este sentido, diferencial si hay adultos mayores, diferencial en salud, ¿sí? Mayor coeficiente, ¿sí? Si hay pibes en edad escolar, mayor Engels para la educación, ¿sí? Y así algunas, y después economía de escala. Prender la luz para una persona, 2 personas, 3 personas, más o menos lo mismo. Ahora, después del 5.º hijo, 6, 7, no agrega a la luz posiblemente. ¿Se entiende lo que digo? En la cosa de la economía de escala, en algunas cosas. Yo entiendo lo del coeficiente bien y lo del coeficiente de Engels. Porque si vos tenés calculado con un valor, digamos, con un patrón que planteaste de unidad, ¿no? Y dijiste, bueno, esta casa tiene, sacaste un valor estándar que es de alimentación siempre se toma de un hogar, pero se toma una medida general de un hogar de 2 adultos con 2 niños, ¿no es así? No. Una cosa es cuando se fija el adulto equivalente y la canasta teórica para el adulto equivalente, y con eso se hace el cálculo que se adapta a los hogares concretos que salen de otro relevamiento. Es como la vara con el que vas a mirar los hogares porque esto sale de la encuesta de gastos, ¿sí? Ahora, vas a la encuesta permanente de hogares, relevas el hogar y te fijas en términos de sus miembros, ¿cuánto tendría que ser su canasta básica alimentaria? Si tiene 3 personas, menos, si tiene 8, más. Pero cuando se mide para sacar nivel de pobreza general, o de indigencia, yo tomo una familia. No tomo una familia tipo. Por eso, eso es lo que llamé la atención al inicio. Cuidado, porque esto es personalizado, hogar por hogar, no existe una referencia. Cuando se muestran los datos, muy frecuentemente, nosotros mismos lo hacemos, se muestra, por ejemplo, presten atención a la palabra por ejemplo, en un hogar tipo sería de tanto, ¿sí? Porque eso permite visualizarlo. Pero no es que se toma como referencia un hogar tipo. Esto es lo que cuando uno hace el índice de indigencia, lo haces cargando todos los datos. Cargando uno por uno todos los datos de la encuesta permanente de hogares. De la encuesta permanente de hogares, por edad y sexo, cuánto tiene que ser su canasta. Bien. Y entonces, como tengo por encuesta de gasto cuánto vale esa canasta,
te multiplico por los adultos equivalentes del hogar, en vez de 1, que es el valor del, no sé, 1 vale 2.000 pesos, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? 1 vale 2.000 pesos, bueno, si hay 4, bueno. Pero vos después tomás la encuesta de ingresos de todos los hogares, No, de esos hogares, y El comparás el muestreo, y comparás hogar por hogar, y ahí te da el no, índice no, de no, no, indigencia. no. De la encuesta de gastos solamente surge la referencia, Sí. lo que vale el adulto equivalente. Claro. ¿Sí? Sí. Ahora, a quien se lo voy a aplicar como es una unidad de medida, ¿sí? Relevo la encuesta de hogares, me encuentro con un hogar que son 4 miembros o 2 personas con tales edades, tales sexos, calculo cuánto de esta unidad me vale ese hogar. Me vale 3.50, 4, ¿qué? Y ese hogar que le determino su valor en adulto equivalente y lo que cuesta esa canasta, lo comparo con los ingresos de ese mismo hogar. Ese mismo Ya hogar, con eso es esto, válido. pero ya la encuesta de gasto no tiene nada que No, ver. claro. No, pero está bien, Ah. si yo digo No, pero cuando es- hay 15.000 cuando- pesos, ¿no? Sería 15.000 pesos. Lo que tengo que decir, si la encuesta, si es 15.000 pesos, cuando yo escucho cualquier cosa, hoy la canasta alimentaria básica está en 15.000 pesos, si Eso eso quiere es la decir referencia que para como ejemplo, en el hogar tipo Porque es de van 15.000 son 4 pesos. personas. Sí, Dos sí, adultos y dos niños. exacto. Ah, Es un ejemplo, pero Sí, no sí, es sí. que, Pero no se carga así. no es que se toma el hogar tipo como medida. No, está claro. Es el hogar concreto, no El hogar concreto. Por eso, pero el El valor hogar monetario total. concreto con el cual trabajamos es un hogar tipo, digamos, sería monetariamente. No, tampoco. No. Es el El ejemplo. hogar tipo es un ejemplo de resultado. Para que la Si gente- para que en un cualquiera- hogar tipo te da esto, en un hogar de 3 te Fueron da esto. 5. Si vos, la encuesta hogares, ¿cuántos hogares tomás en la encuesta permanente? En el año son alrededor de 100.000 hogares. 100.000. Entonces, vos Bueno, lo que 26.000 en un trimestre. Bueno, si vos tomaste esos 26.000, Sí. esos 26.000 le sacaste su canasta básica, le sacaste su ingreso, y Exactamente. después haces el promedio de los 26.000 La media, para exacto. Sumo los 26. 26.000 y ahí Sumo te da la los indigencia. 26. Sí, me fijo cuántos de esos Claro. hogares con Claro. sus propios ingresos no le alcanzó para su propia canasta requerida, ¿sí? Y ahí te Sumo. Y ahí te da la indigencia. Y después me fijo cuántos de esos hogares le aplico el coeficiente de Engel, pongo la canasta básica total y cuántos con sus propios ingresos no alcanzan a cubrir Límite de pobreza. el- Canasta básica. y eso me determina la pobreza. Yo lo que entiendo el coeficiente de Engel, vos tomás una unidad para sacar pobreza, tomás una unidad. En relación a canasta básica total, ese Sí. coeficiente. Sí. ¿Vos cómo sabés, digamos, ya está tabulado de acuerdo a la cantidad de unidades que hay o es por No, clase? no. ¿Cómo? Eso me viene, es un producto de la encuesta de gastos, que me dice qué relación hay entre alimento y no alimento. ¿Sí? Y ahí Entonces, sacás el- ahora, para complicar, es muy complicado, chicos, es muy complicado. Después está el componente también de que la encuesta de gastos lo produce para un momento del tiempo. Entonces, eso se sigue con el índice de precios. ¿Se entiende? Ese valor que me dio la encuesta de gastos, a través del tiempo se sigue por índice de precios. Por eso se armó el pelote de la intervención, porque estaba el índice de precios manipulado y nosotros teníamos que calcular la pobreza con unas canastas que estaban afectadas por el índice de precios en su evolución. ¿Me expliqué? Sí. Ahí fue que saltó el escándalo O de sea, la que intervención. es menos sensible cuando sale una publicación de World Protein, no con métodos estadísticos así, para una publicación, es menos sensible la canasta básica total, porque ese coeficiente de Engel varía de acuerdo al estrato, digamos, o a la capa social o a la clase social que estés midiendo. En cambio, el otro, como es una unidad de medida, digamos, es fácil, digamos, todo el mundo come lo mismo para
si se puede sacar un promedio, sí, la otra sí. no, digamos. Por o sea, eso que es la mucho canasta- más debatido, es muy debatida la canasta alimentaria, pero también es mucho más debatido el vos no haces- alimentario. Porque vos haces un promedio, Así que, digamos, para, sí, para sí, sacar sí. para uno Sí. un hogar, así como sacamos la canasta alimentaria para un hogar tipo. Cuando nosotros sacamos la canasta, digamos, básica. Sí. Por eso, no es que lo hacemos con un coeficiente, lo hacemos en base a primero a toda la muestra. Sí, sí, después- sí, eso no está afectado por coeficiente. La No. alimentaria no está afectada por No, pero coeficiente. la básica, La Sí. básica total sí es coeficiente. pero coeficiente Se se hace. hace un promedio de todos, digamos, de los consumos de todas las clases Para fijar el adulto el coeficiente, Sí. sí, pero en la encuesta de gastos. Sí, sí, sí. Ya cuando llega la encuesta de hogares ya es un insumo que te dice el adulto equivalente vale Son tanto procesos diferentes. para la alimentaria y tanto Para la para la total. total. Para la total. ¿sí? Esperamos Y que nosotros se lleva a través del tiempo por índice de precios. que nosotros llegamos ahí como una suerte de... Lo que pasa es que nosotros es como que tenemos una suerte de idea de número mágico y de super simplificar algo que es mucho más complejo y tomamos para todos lo que quizás es eso que uno está obviando en la información y que tampoco te la dicen mucho, que es en ese ejemplo, en esa persona, digamos, lo que pudiera necesitar para no ser pobre o ser pobre y demás. Y por ahí uno lo aplica a todos los hogares, Sí, 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 a sí. mi hogar, a Sí, otro no, hogar. no es una vara general Por eso, que entonces se simplifica. sí. Es como que te quedas con un número y uno dice una familia tipo, como si la Sí, familia sí. yo supongo que la Sí. familia tipo de un barrio del interior Sí, de no, Tucumán sí. no tiene las mismas necesidades ni ingresos que una familia tipo de acá, No, de la ciudad tal cual. autónoma de Buenos Aires. Cada hogar será tiene un su valor. padre, Sí. serán 2 adultos y 2 niños, Sí. pero no son 2 adultos y 2 niños, ni que ingresan ni que consumen lo Sí, mismo. sí. No, totalmente. Por eso, el dato es personalizado cada hogar. Pero como eso es difícil de transmitir, eso está puesto en el informe de prensa, aparece hogar 1, hogar 2, hogar 3, y en general se toma el hogar 2, es el por eso hogar se tipo. toma el hogar tipo para el para coeficiente también. No. No. El hogar tipo no tiene un valor metodológico ninguno. El hogar tipo, ningún valor metodológico. Solo muestra. Solo para mostrarlo se ponen 3 tipos de hogares como ejemplos y en general el que prende es el hogar 2, porque como es el hogar tipo es como una Bueno, referencia. pero si yo tengo que la canasta básica no alimentaria, la canasta básica total. Total, sí. Digamos, no va a ser igual Para cada casa. para cada casa, ya sabemos que no va a ser para cada Sí. casa, pero sobre todo va a estar influenciado por los hábitos los de gastos. consumo, por un montón de Por otros cuestiones. gastos, por ¿Estamos? otros gastos. Cuando alguien me hace aparecer la canasta básica total en una foto, así como hacen en la familia tipo, ¿qué uso? De 25 Un consumo medio entre ese 1 y 3 uso a nosotros, por ejemplo, que nos hicieron de primaria, secundaria y universitaria los economistas. Yo Sí. podría decir, si tomo una canasta, que la de secundaria es la que permitiría a las personas que tienen consumos más altos, eliminando a los ricos, por eso que dijiste vos, no tomar el Sí. muestreo, y los que justo están en la canasta básica porque consumen Sí. justo lo alimentario y justo lo otro y no les sobra nada más. Así sería. El hogar 2 sería a lo mejor el promedio general, porque yo quiero saber de dónde sacan esos 20.000. Dicen, para alimentación 10.000. La canasta básica es de tanto para no caer en la indigencia. No, la canasta alimentaria. Sí. No. La básica. Para la metodología lo que te tienen que fijar es el adulto equivalente. Sí, pero eso para Mi la adulto alimentaria. Hablas del alimentario. No, nada más. y para lo alimentario Hablas del también. alimentario. Para el alimentario. Para el adulto equivalente vale tanto. La canasta profesional estamos hablando Sí. ahora. Sí. Para el adulto equivalente vale tanto. La canasta básica alimentaria vale tanto. Sí. Y la canasta básica total vale tanto. Y esa regla la llevas a cada uno de los hogares. Pero es una regla. No se influencian. El hogar tipo, el hogar Lo que no tipo queda claro ahí es es- un Pero no resultado. saben en sus
Es un resultado. Espera, que estaba levantando la mano. Uy, cuidado. Sí. Consulta, cuando vos hablas de los 26.000 casos que muestran, sí. ¿dónde lo toman? ¿Qué región lo toman del país? En todo el país. En todo el país. Por eso mi charla va a terminar en una exhortación de dónde tienen que mirar la información para cada uno de ustedes. Y acostúmbrense, familiarícense con entrar a la página de INDEC, que voy a decir que no es muy buena, ¿sí? Es medio un desastre, a mí no me gusta, pero está la información. A ver, una de nuestras batallas fue toda la información, es pública y gratuita, ¿sí? Y en eso pusimos todo. Toda la encuesta permanente de hogares, menos el periodo de intervención, está en la... Perdón, estoy diciendo mal. El periodo de intervención no se bajó. Está puesto también porque los investigadores privados pueden hacer análisis metodológicos para analizar esa información y ver el desastre que es, ¿sí? Así que sigue publicada. La información válida es de la encuesta permanente de hogares, es hasta primer trimestre del 2007 y después a partir del segundo trimestre del 2016 es la que damos por válida. El periodo intermedio está, el eufemismo es con reservas, tratar con reservas. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, hay información de la encuesta permanente de hogares en lo que se llaman los informes técnicos, que son estos, informes técnicos que son de mercado de trabajo, de principales indicadores, de pobreza e indigencia y de distribución del ingreso, que están en la ristra de informes técnicos y que traen, excepto el de la distribución del ingreso que está en otro lugar, el de distribución del ingreso trae solo el dato total para el país, para el total de aglomerados. Pero todos los otros muestran los datos separados de cada uno de los aglomerados, ¿sí? Así que me parece que ustedes tendrían que ejercitar el entrar y encontrar los datos, no solamente de sus propios aglomerados, sino también las regiones están también, y bueno, hay mucha información en estos informes técnicos. Y después hay otro lugar que también hay que hacer unas piruetas inconcebibles para entrar, pero que se llama Cuadros Regulares EPH. EPH es encuesta permanente de hogares, donde para cada uno de los aglomerados está toda esta información estadística, donde pueden encontrar, bueno, si quieren después lo hacemos circular para que vayan mirando lo que hay. Y estos es, por ejemplo, estos son de mercado de trabajo, un extracto para que vean. No está completo, saqué los principales datos para que vean cómo viene la distribución de los espera, me voy a guardar uno para saber qué es lo que tienen en la mano. Esos informes son para ustedes, es un extracto como ejemplo, no es el hogar tipo, lo estoy poniendo como ejemplo. Y esos cuadros, esos sí los querría de vuelta, sí. Bueno, vamos a adelantamos. Sí. Espera, estamos con algo que no sé si estamos en la misma línea. Digo, está claro que la alimentaria tiene un adulto tipo, adulto, ¿cómo le llamaste? Promedio. Adulto equivalente. Perfecto. Y que con eso se saca de acuerdo al requerimiento calórico que tendrá esa persona. Ahora, lo no alimentario tiene parámetros. O sea, cuando yo digo, esto es lo básico, tiene parámetros, y para que considerar que alguien no cae en la pobreza, porque esta es la idea que uno tiene, digo, no sé si es correcta,
para decir, no cae dentro de la pobreza, Tiene bueno, que tener puede poder garantizado. pagar la luz, el gas, hay un listado de cosas que digo, Sí. con esto, este tipo, Pero si es- puede pagar todo esto, esta familia, no, o esta persona, no cae dentro de la pobreza. Correcto. Pero está todo eso determinado en un punto donde la estructura de gastos tiene una cierta estructura y después se sigue por índice de precios ese valor total. Ahora, si cambia tan rotundamente la estructura de gasto, por ejemplo en luz, en gas, Exacto. ahí, si bien el índice de precios lo registra, no estoy tan segura que arrastre en la medida adecuada la canasta básica total, ¿se entiende? Sí, sí. Me surge la duda, es decir, no lo sé. La respuesta es no lo sé, pero es sensible, pero ahí, cuando hay cambio de estructura es medio... Claro, por ejemplo, planteando lo que vos decís ahora, te doy un ejemplo de lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. A ver. Hay una modificación de la estructura de cómo vienen cobrando, Ajá. le están sacando algunos subsidios, Sí. que tenían tanto de la luz como el gas. Entonces, imagínate, desde el año 2016 que no hemos tenido incremento salarial, pero a su vez, progresivamente vienen sacando los subsidios. Ajá. Y vienen aumentando el gas mes a mes y Sí. la luz mes a mes. Sí. Está bien, hoy por hoy estábamos muy bajos con los valores comparados con el resto del país, pero hay una incidencia sobre todo esto. Sí, porque claro. en definitiva no tenés aumento y a su vez te están aumentando los impuestos para luz y gas, que son muy necesarios en el caso de las localidades, porque también hay una diferencia en las regionales, Sí. digamos, por las zonas del país, porque vos podés Sí. tener, ponele, no sé, en Tucumán, que la familia viva en una casa y tenga la posibilidad en el fondo de hacer, ya que tiene agua y una buena tierra, puede tener cultivos, Ujú. puede paliar un poco las necesidades, mientras que en una provincia donde vos no tenés la capacidad de tener el agua como para Sí. poder cultivar, no tenés también ese beneficio. O sea, que Ujú. las variantes son bastante grandes. Sí, ¿no? sí, sí. No, bueno, Por eso te planteo todo lo de eso... la zona, A de ver, acuerdo a qué zona. hay un coeficiente, pero que es, no viene bien la pregunta, porque hay un coeficiente que es viejísimo, porque, a ver, con la intervención no se avanzaron los trabajos para generación de las nuevas canastas. Recién ahora se está haciendo la nueva canasta, que va a dar lugar a la nueva serie de pobreza. Actualizando las canastas, pero la verdad que se hizo en el 2012 una que fue un desastre, encuesta de gasto para actualizar estos valores y la estructura de los consumos, fue un desastre y se tiró directamente, no se pudo utilizar, así que se están utilizando canastas muy viejas, la verdad que se están utilizando canastas viejas, y hay un coeficiente de paridad de poder de compra del consumidor, PPCC, que sobre la canasta generada en el aglomerado Ciudad y Partido del Gran Buenos Aires, es decir, el aglomerado GBA, sobre esa canasta se valorizó esa canasta en las distintas regiones. Y entonces corrige para arriba la de Patagónica, para abajo la de Cuyo, digamos, corrige un poquito, pero es muy vieja. Bueno, pero, a ver, estábamos trabajando con elementos muy... sí, porque hay, a ver, 10 años de no avance metodológico. ¿Viste? Entonces, bueno, eso es un costo. Es un costo. Sí. Norma, y Sí. seguimos para Una cosa, la canasta total de consumo mínimo que publican periódicamente los compañeros de la Junta Interna. Sí, ahí va. ¿Qué diferencia tiene? Pues siempre da más alta. Siempre da más Por alta, ejemplo, sí, sí. La utilizamos como punto de referencia. Está muy para bien. discutir la paritaria, obviamente. Está muy bien. Y la ponemos para arriba de la mesa. Está muy Pero, bien. ¿por qué la más alta? ¿Cuál es la diferencia? Porque hacia ahí iba. Las canastas
las canastas utilizadas para la medición de la pobreza en el periodo post-intervención recogen la tradición metodológica, digamos, de lo que se venía haciendo antes, ¿sí? Y yo lo que dije es, ya antes de la intervención habíamos desarrollado otra canasta que incluía esto de la pizza con la cerveza, una salida en el mes, y qué sé yo, que es un poco más generosa. No es canasta de supervivencia, sino, bueno, de consumos mínimos, ¿sí? Entonces, consumos mínimos alimentarios y los no alimentarios un poco más acotados. Por ejemplo, el tema del alquiler. El tema del alquiler es muy fuerte. Es decir, se ha fortalecido el peso del alquiler desde la estructura de las viejas canastas, ¿se entiende? Entonces, lo que hacíamos como ATEINDEC era utilizar con los ingresos procedentes, hacíamos un mix, con los ingresos procedentes de la encuesta de hogares, aplicando a la historia el 7 provincias, 9 provincias, 7 provincias, 5 provincias, 3 menos provincias, pero hacíamos un IPC de emergencia, digamos, y aplicábamos esa canasta de consumos mínimos. Y entonces recalculábamos, y sí, esa es la más alta la pobreza, ¿sí? Si considerás que es pobreza, en realidad es mucho decirle que es pobreza por debajo de eso, pero apunta al mismo concepto, digamos, ¿sí? Así que no son contradictorias, no es que una sea mentira y la otra sea verdad, ¿sí? Que la oficial sea mentira y la otra sea verdad. Son metodologías alternativas que no son excluyentes. Si vos considerás un consumos mínimos, es una cosa, y si considerás la de supervivencia, que es la tradicional, es otra, ¿sí? La que usted está planteando como 25.700. Sí, exacto, 25.542. Es de esta canasta. Claro, ahí está incluido, por ejemplo, la de consumos mínimos que está diciendo, la más generosa. Es más generosa, exacto. Cuando vos exacto. mirás esta de 25, se incluye Sí. también ponerle la parte de ponerle el esparcimiento como Sí, absolutamente, absolutamente, todo. Igual eso que haces una cuestión básica si nosotros tenemos que trabajar con la de consumos nuestros, porque en realidad nosotros tenemos el problema que ¿cuánto sería el porcentaje de los nuestros compañeros son los que alquilan? Entonces ahí vas a ver el peso. ¿Cuáles son los compañeros nuestros que arañan en carpa en Mar de Ajó? Entonces, en base a eso, vos tomás esos 25.000, porque si no diría, bueno, 25.000, hay una parte de los nuestros que no le... Si vos decís 25.000, una parte de nosotros ganan todo mucho más que eso. Nosotros tendríamos que calcular una canasta profesional. Sí, eso es lo que vos estás diciendo. Ahora hay un tema, está bien, vos de hecho lo hacés, pero una paritaria así, como se arma un debate político y en general el gobierno utiliza la canasta de supervivencia, y vos le pones arriba de la mesa por lo menos algo que no es un cálculo empírico que haces vos, sino colocas algo que tiene por lo menos algún tipo de sello totalmente oficial, que nosotros decimos, nosotros no referenciamos a los trabajadores, sino en las estadísticas del gobierno. De todas maneras. Desde ese punto de vista, sí, no, igual las estadísticas públicas están recuperadas, sí, igual. Pero no, pero a ver, otro manejo, así como lo que les mostré de la desocupación, otro manejo es cierto que la pobreza se calcula semestralmente. Es cierto que entre el primer semestre y el segundo semestre del 2016 y el primer semestre del 2017, si digo bien, porque el otro todavía no salió, es cierto que hubo un pelito de bajada, ¿sí? Es cierto que hubo un pelito de bajada. Todo depende cómo empalma el momento también con las paritarias y todo, pero bueno, bajó un pelito la pobreza. Ahora, el dato que es imposible y ha sido muy difícil de instalar es que creció lo que se llama la brecha de la pobreza. Es decir, el promedio, ahí sí es un promedio, de lo que le faltan a los indigentes para salir de la indigencia, en plata,
y lo que les falta en promedio a los pobres para salir de la pobreza. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en la brecha, el de la pobreza es de 5.827 pesos. En promedio, a los pobres les falta esa plata, les faltaba en ese momento, que es el último dato, 5.827 pesos en promedio. Y los indigentes, 2.580 pesos en promedio para salir de la indigencia. ¿Sí? ¿Cuánto para salir de la indigencia? 2.580. Y acá estás calculando solo los alimentos. ¿O todo? En indigencia sí, estoy diciendo los indigentes para salir, para poder cubrir su canasta básica alimentaria en promedio. ¿Sí? Que es un 41% de sus ingresos, y en el otro caso. Bueno, esta brecha se incrementó en el periodo. Es decir, hay un pelito menos de pobres, ¿sí? Un pelito menos de pobres, pero los pobres están más jodidos, ¿sí? Los pobres son más pobres, los pobres son más pobres, o los indigentes son más indigentes, ¿sí? Esa es la característica de este periodo, y eso instalarlo costó. Sí. Una preguntita, ¿no? Recién hablaba usted de que esto se va recalculando cada tanto tiempo de acuerdo a la inflación. ¿De acuerdo? De acuerdo a la inflación, los valores esos se van recalculando de acuerdo a la inflación. La inflación aumenta, por lo tanto tiene que aumentar esos valores que existen. Recién planteaba de que usted tuvo un problema porque no tomaban esos recálculos de acuerdo a la inflación. O sea, estaban tomando de acuerdo a la inflación menor. Por lo tanto, algo así, ¿o me equivoco? Con inflación menor, o sea, sí, era 15.000 la canasta básica y la inflación fue en 6 meses el 10%, y en vez de 15.000 pasó a 16.000, el aumento ha sido menor que la inflación, por lo tanto ese valor para tomar la pobreza es menor y va a haber menos pobres porque los valores van a ser... No, eso fue lo que pasó en la eso fue en la intervención, pasó eso. Ella se refirió al periodo de la intervención. En la periodo de la intervención sí pasaba eso, por eso se armó el escándalo y por eso me echaron. Sí, pero bueno, ahora por el momento estamos bastante tranquilos con los... ¿Cómo? Cuando renunció usted ahora. Yo renuncié, bueno, no sé si quieren lo comento, yo renuncié porque hubo un principio de, a ver, a todos los funcionarios les agarran las inquietudes metodológicas cuando el dato no les da como les gusta. ¿Se entiende? Entonces, bueno, todo es discutible, acá también le estamos discutiendo, porque, bueno, hay cosas que hay que ir mejorando y pero, a ver, concretamente, bueno, está contado, si ustedes buscan ACTA, la agencia de la CTA, está con una forma de entrevista, digamos, explicado lo que pasó, presiones sobre observar o no observar un dato, ¿sí? A ver, si baja no se observa y si sube se observa la tasa de desocupación, como es esto. Así que bueno, mi portazo fue por eso, porque, a ver, no era un tema de cambio del número, ¿sí? Pero, a ver, yo no tenía por qué observar ese dato, y menos todavía tenía por qué aceptar que en función de nuestros informes técnicos, que eran para reorientar la capacitación de la provincia de la que se trataba, eran documentos técnicos de análisis y de evaluación para ver cómo modificar, cómo recapacitar, ¿sí? En función de esos documentos, que despidan a gente en la provincia. Eso no va. Así que, porque no me gusta el número, no. Bueno, nada. Al final no hemos visto cómo se relaciona esto con los salarios que tenemos que votar. Vamos a eso. Vamos a eso y cerramos con esto. Sí, vamos a los salarios, sí, sí, se los cuento. Bueno.
Todo un día necesitamos. No, por eso. Esto era una muestra grande. Una muestrita. Esto es una muestrita, por supuesto, a disposición de lo que necesiten. Esto, Vamos a llevar a por Provenza. Los ingresos, ustedes yo creo que se tienen que familiarizar con analizar las estructuras de distribución del ingreso, ¿sí? Que esos vienen en uno de los informes técnicos que se llama Evolución de la distribución del ingreso. Ahí están los totales, los cuadros totales, y después los de cada una de las provincias están puestos en otro lugar como distribución del ingreso y no sé qué cosa, ¿sí? Son cuadros para cada trimestre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la estructura básica de un cuadro de ingresos? Yo ordeno toda la población que he medido, ¿sí? Todo que surge del relevamiento, ¿sí? La ordeno de menor ingreso hasta el mayor ingreso que encontré. Los pongo todos en fila, ¿sí? Y después voy cortando, por ejemplo, de a 10%. De a 10% esa población, ¿sí? Y entonces voy a decir, voy a generar con ese procedimiento, voy a generar una escala, ¿sí? Me fijo cuál es el ingreso del primero y lo pongo como límite inferior del intervalo. Y cuál es el ingreso del último de ese 10% y lo pongo como límite del intervalo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y así, uno por uno, los 10%. Por eso se llama escalas decílicas autogeneradas, porque depende de cuáles son los ingresos de la población en concreto, ¿sí? Y entonces están determinados todos los ingresos. Entonces, yo sé que el 10%, que la población la tengo clasificada de a 10%, y la pregunta del millón es, bueno, ¿y el porcentaje del ingreso también está de a 10%? Bien. En una situación de equidistribución perfecta, uno podría encontrar, si la población está de a 10, 10, 10, 10, el ingreso, el monto del ingreso total de cada tramo tendría que ser también el 10% de la plata total, de la torta, digamos, como se suele decir. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, obviamente, esta escala del ingreso, bueno, les cuento que no se distribuye del 10%. Entonces, si tuviéramos más tiempo, yo les preguntaría a ustedes que hagan una apuesta de cuánto está en cada uno, porque lo he hecho en todos los ámbitos y nunca se parece a la real que es. Todos, en general, hablando del ingreso individual de las personas bajo todo concepto, no estoy hablando de los salarios, sino incluye salarios y cualquier otro ingreso. El ingreso individual de las personas, nunca hasta el séptimo decil, en general, nunca se llega al 10%. Todos están muy por debajo del 10%. ¿Se entiende lo que digo? Recién en el séptimo decil, más o menos, es un estándar. Ahí estamos en 9-10% del ingreso, y todo lo demás en los sectores, en el 30% alto, ¿sí? De altos ingresos. Muchas veces se dicen, bueno, pero la gente oculta sus ingresos y Es verdad, hay un ocultamiento, pero si hay ocultamiento, está en los estratos altos. Entonces, lo que uno ve en estas distribuciones es el
piso de la inequidad. Esto lo tenemos que tener claro, ¿eh? Es el piso de la inequidad. Los cuadros de distribución son buenos para asalariados, son buenos para jubilaciones, son buenos para... en el caso de los cuentapropistas es más o menos endeble porque a veces es muy difícil para los cuentapropistas muy irregulares calcular bien su ingreso, pero es una buena aproximación. Pero quiero decir, lo que hay que mirar lo que hay que mirar en esta estructura es del 10% versus el 10% de la población versus el porcentaje del ingreso. Y ver en los límites del intervalo, referenciarlo con otras cosas. Por ejemplo, con la línea de indigencia, con la línea de pobreza, ver dónde caen. Normalmente nos cae que el 60-70% de los trabajadores, ya cuando vamos al ingreso salarial, ¿sí? Terminé con el cuadro de ingreso total y vamos al ingreso salarial. En general, mucho más de la mitad de de la población asalariada no accede a lo que es, esta te va a gustar, el valor de referencia del hogar tipo. ¿Sí? Si uno toma el hogar tipo, si uno toma el hogar tipo como alguna referencia, solamente no metodológica, sino para comparar como resultado, ¿sí? Toma ese ejemplo, en general está muy por debajo. Yo lo que sugiero es que tendríamos que hacer eso, pero ya no tenemos tiempo, tomar el informe de prensa de la distribución del ingreso y empezar a mirar estas estructuras y después comparar lo que es el ingreso varones-mujeres en esta distribución y después comparar el ingreso de la escala registrados y no registrados. Está todo en ese mismo informe, ¿sí? Y después lo tienen para cada una de las provincias. Medio no tenemos tiempo para hacer todo esto porque... De todas maneras está todo relacionado a ingreso personal, porque está hablando de canasta familiar, por así decirlo, que es el ingreso total de una familia o de un núcleo, y acá estamos hablando de salario individual. Acá estamos hablando, esto es una aclaración importante. Lo que vamos a encontrar, por favor, lo que vamos a encontrar en el informe técnico de evolución de la distribución del ingreso es las siguientes formas del ingreso. El ingreso total individual, es decir, todo lo que tiene uno por cualquier fuente, tengo una beca, una pensión, y un salario, todo junto, esa estructura, ¿sí? Y las personas individuales. El otro cuadro va a ser sobre ingreso laboral, ¿sí? Ingreso laboral, pero para todas las categorías ocupacionales, asalariado, cuenta propia, ¿sí? Ingreso laboral, todo el mismo mecanismo, digamos, de las estructuras decílicas autogeneradas. Después voy a tener ingreso total familiar, ¿sí? Todo, pero ahí lo que ordeno de a 10% son los hogares, ¿sí? Hogares, ya no las personas. Ordeno de a 10% los hogares. Pero ahí se tienen que, ojo con una particularidad. Yo ordeno los hogares y después ordeno la plata que tienen esos hogares como por toda la fuente, todo lo que juntaron, ¿sí? Pero ahí hay que tener cuidado en la lectura, en la interpretación, porque estoy ordenando los hogares de a 10%, pero en general sucede que los hogares de menores ingresos, no los totalmente de menores ingresos, pues suelen ser unipersonales, pero por ahí en el pelotón, las personas que abarcan, ¿sí? Las personas que abarcan cada tramo son más que 10%, ¿sí? Porque hay más abajo que los hogares son más numerosos. ¿Sí? Los hogares son más numerosos. Entonces, para neutralizar ese efecto, lo que hay es otro cuadro
que es el ingreso per cápita familiar, y el ingreso per cápita familiar convertido a, bueno, esto es complicadito, a que la unidad de análisis sean las personas. Es decir, ordenar individuos por el ingreso per cápita familiar que tienen. ¿Se entiende? Sí. Entonces eso diluye el efecto deformador de que hay hogares más grandes y más chicos. ¿Se entiende? Y ese es el cuadro más importante. Este es el primero que aparece en la... ingreso de la ocupación, ingreso de la... Sí, creo que son esos. Pero haría concretamente cuánto es el dinero que se dispone para una persona. Exactamente. ¿Cuántas ganan las personas? Sí. ¿Cuánto hay disponible? No, ¿cuánto es el ingreso per cápita familiar? Exactamente. En el reparto del hogar, ¿cuánto le toca? Después si lo usa o no lo usa, le toca en el hogar tanto. Y entonces están las personas ordenadas. Para mí ese es el mejor cuadro porque es accesibilidad. Hace el mix de hogar y persona y es más real. Es más real. ¿Y cuál es el índice de pobreza hoy real? El 20, estamos en 20... Acá han puesto 28.6. 28.6. Y el 28.6 está calculado con la metodología. Con la metodología tradicional. Claro. 28.6 y 8.3 de desoccupación. Sí. Y la canasta para aquel periodo, la canasta para un hogar tipo, tomado como ejemplo, era la básica, la básica total era 14.811 y la alimentaria 6.045. Estoy hablando del primer semestre del 2017. ¿Eso por unidad de...? No, eso ya hogar. ¿6.000? Sí. La de indigencia. Sí. 14.000 pobreza. El primer semestre. 14.800. Para el mismo periodo, la canasta de consumos mínimos de ATEINDEC, ¿sí? La que era 24.312, no, es una diferencia importante, 24.312,8 y 7.621,3. La diferencia entre ATEINDEC y la de pobreza calculada al 29 al 28 es bastante grande. Sí, no, es bien importante. Eso, si pasa 28 tenés 50% de la población pobre. Por eso, es una referencia. A ver, una que se suele mencionar mucho, pero que metodológicamente no quiere decir nada, es la canasta familiar. ¿Sí? Se utiliza mucho. Pero canasta familiar es un concepto por ahí más extratécnico, es una canasta deseada, que sería bueno que requiere debates sociales mucho más importantes, digamos, es una referencia social más importante. La canasta de consumos mínimos está en dirección a esa, ¿sí? Pero es un poco bastante más generosa que la clásica, la clásica que se utiliza para la medición estricta al día de hoy, ¿sí? Pero si con esta canasta estamos en el 30% de pobreza, ya con esa se nos va bastante más. Entonces, es duro decir que es de pobreza, pero implica ciertas carencias no cubrirla, digamos, pero es una canasta de consumos mínimos que sería óptimo y deseable cumplir. Sí, yo en estas, digamos, hacia adelante, ¿no? Cuando toman esta canasta de consumos mínimos, hay una tendencia, o al menos se está pensando en los gastos que lleva el cuidado de los niños o de los abuelos dentro de esos gastos, porque uno toma el ingreso familiar y es el ya de la pareja, digamos, o puede ser una mujer esto es que tenga menores a cargo, necesidades,
monetarias, y si el cuidado está financiado, sí está metido adentro. Sí. A ver, hay mucha discusión ahora, que es el medir por ingresos en la pobreza unidimensional, y que ahora hay que lograr otros índices multidimensionales. Les cuento que los índices multidimensionales se hace desde hace décadas, pero ahora se pusieron de moda y A ver, los estándares por ingresos remiten integradamente a todas las dimensiones. Eso no es que es unidimensional, es por el ingreso que te cubrió todo lo que los que defensores de multidimensional hacen de a uno y pueden enumerar 4. Y la CNBI, el IPMH y todo, hay un montón de... Y además los indicadores separados se difunden desde hace décadas. Entonces, a ver, sí. Una consulta. Ahora que nosotros comienza un año y vamos a ir a negociar los incrementos salariales para una brecha de lo que nosotros agremiamos, que son profesionales de la salud, que tienen un cierto necesidades que por ahí no son las que manejan por el tema de la pobreza. Queremos apuntar hacia arriba. ¿Qué valores podemos manejar o de dónde nos podemos tomar, si bien lo dijo por ahí Paca, de los 25 era? Pero por ejemplo, nosotros estamos hablando de valores superiores para lo que es los profesionales, de acuerdo a la especialidad y todo eso. ¿Qué valores podemos o de dónde podemos tomarnos, nutrirnos como para decir nosotros aspiramos a más? No para el que está con las necesidades básicas y que no puede pagar la luz. Nosotros queremos estar mejor porque queremos que nuestros hijos puedan estudiar, progresar por ahí, ir a salir de un viaje o tener un vehículo. Tener internet, acceder a... Porque tenés una aspiración. Bueno, si ustedes pudieran... Si ustedes pudieron constituir una canasta propia, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio de lo de Atendec, digamos. Si ustedes armaron una canasta propia, bueno, valoricen esa canasta propia y esa es la cantidad que tenemos que hacer. Y con ese que presentás a lo que pasa acá por conseguir el 5, que como gobernadora no te está pidiendo, todavía está atrasado el año pasado. Más allá de buscar elementos que hagan lo propio. Bueno, chicos, vamos No a... se puede hablar de una canasta que no tome como elemento mínimamente lo que se considera supervivencia. Es interesante que ni siquiera es vivencia, es supervivencia. Es una cosa, porque una locura creer que hoy en día alguien no tiene que acceder a ciertas cosas elementales, como que un tipo que labora tenga una distracción mínima. No se puede considerar dentro de una canasta. No, eso está dentro de la canasta. No la considera la familia básica. Nosotros no vamos a considerar un aumento fijo, o sea, vamos a considerar un porcentaje de nuestro sueldo. Por lo tanto, lo mínimo o máximo que gane siempre va a ser igual, porque si nosotros ganamos 50.000 pesos, me dan el 20%, va a ser un aumento importante. O sea, consideramos el porcentaje, a partir de ahí viene todo lo demás. Bueno, por eso esa es la discusión inicial que te dice. O sea, con la misma canasta básica que se forma a través de lo que plantea ella, lo mismo no vale para nosotros, porque pedimos porcentaje, no pedimos un aumento especial, pedimos aumento para ellos que para nosotros, pedimos un porcentaje, o sea, el aumento va a ser mayor porque nosotros ganamos más. Ahora, si queremos ir por arriba de la inflación, bueno, tenemos que plantear, porque el año pasado hemos perdido puntos por la gran inflación que hubo. Bueno, vamos a cerrar con las palabras de cierre de Cintia. Bueno, nada, a mí me parece que bueno, que cada uno de estos temas se da para, no sé, para trabajarlos y demás, pero básicamente me parece como recomendación generar autonomía. Yo, por supuesto, estoy a disposición de todos ustedes, lo que les pueda ayudar
absolutamente, pero generen también autonomía consiguiendo los materiales, mirándolos. Son aburridísimos, son ese estilo así muy pero hay información muy valiosa y que costó mucho ponerla ahí, ¿sí? Entonces me parece que vale la pena que los trabajadores y las trabajadoras realmente nos pongamos, nos arremanguemos y utilicemos para la disputa las herramientas que otros trabajadores pudieron hacer para todos nosotros, y que son herramientas que sobre las cuales tengamos conciencia que ellos nos mienten. Cuando se sientan a negociar, traen datos que pero vienen de otro lado, o sea, una interpretación o tal registro, mezclan fuentes, registros, consensos con encuestas y todo eso para que les dé divino. Entonces, me parece que nosotros tenemos que fortalecernos, buscar los materiales, yo los puedo ayudar también en eso si quieren, buscar los materiales, armar set, por ahí puedo armar orientar acá la organización para tener un set de materiales y utilizarlos y fortalecernos con eso, porque si no es... Y me parece que si hay autonomía sobre eso, utilización de herramientas estadísticas y con conocimiento que hay por detrás, me parece que sobre la mesa se pueden tirar papeles mucho más firmes. Y si ustedes están trabajando ya para hacer una canasta propia y poderlo referenciar realmente con la distribución salarial, tienen que mirar los cuadros de ingresos, y además hay muchísima información subutilizada que es para las provincias. Digamos, cada una de las regiones y de los aglomerados tiene su información propia replicada. Entonces, eso es importante, porque en el momento de tanto de la discusión central como en la regional, me parece que es buena información, toneladas de información que hay. Entonces, bueno, podemos hacer una fichita de dónde buscar cada cosa y verlo. Si alguien quiere ver, acá está el tipo de cuadros que hay. Podemos trabajar también en cómo leerlos o demás, y me parece, pero y no nos olvidemos siempre que los dos campos, la producción y la distribución, están unidos, y en general en las paritarias, este es un punto, me parece el más importante. En general en la paritaria se discute la distribución, pero en momentos de debilidad de la clase trabajadora, el poder mella el otro campo, es decir, se mete con las formas de la producción, y entonces hay nueva ley de empleo, nuevas reformas laborales y todo eso. Y eso es un componente de la debilidad, de que nos ponen en a mellarnos el otro campo, ¿sí? Dos cosas, nada más. Yo, sinceramente, ya que se terminó, quiero agradecerle porque nos ha desarrollado muchísimo. Esa es la primera. Bueno, ya aplaudimos. Sí. Ushuaia es un lugar hermoso para irse jubilada a vivir. Bueno, muchas gracias. Están precarizando todo, pero no hay problema. Muchas gracias. Lo tomaré en cuenta. Tomamos el agradecimiento de Sapo.